Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga. Les quería leer acerca de Deuteronomio, la parte que les decía el otro día, sin Biblia, pero le pido al Señor que me ayude a buscar siempre las cosas en la Biblia, porque al final Dios es el que da la palabra, Él es el Espíritu, Él es la verdad, y la Biblia nada más, aquí está todo lo que el Señor a ti ya te dice o te enseña. Aquí se te confirma. Yo no soy como de aprender mucho, pero debería, todo sirve, eso sirve en realidad, de haberme aprendido mucho yo por capítulo, versículo. ¿Sí? Yo sé, Dios a mí me dio palabra. De hecho, eso fue una visión que Él me dio cuando me cambió, que venían muchos espíritus por la noche y ese día me acuerdo que había un viento muy fuerte aquí a causa de lo que Dios traía. Pero de noche se movían los árboles grandes, fuertes. Pero como eran espíritus que Dios mandaba, pues no pasaba nada. Y ahí recuerdo que en esa visión el Señor me dio palabra. Como que yo veía en la visión y veía como tal cual una Biblia. Y veía las letras y me la hojeaban así rápido. Y yo la iba entendiendo toda, me la entregó toda así. Toda la palabra. Entonces Él me dio palabra y ahí ocurrió eso de que yo hablaba cosas de Dios y de la Escritura que a mis amigos recién comenzando los caminos de Dios, cuando ellos venían a verme, pensaban que decían, no, el Samuel se volvió loco. Imagínense a alguien que está adicto a las drogas, marihuana, que anda metido en pleitos, que todavía quedan hasta cicatrices. Esa cicatriz de ahí no fue del accidente, eso fue un arma que me ensartaron ahí y me llegaba hasta adentro. Pero eso fue de antes. Pero eso es para que recuerde que no quiero volver a esos caminos. Pero entonces Él me dio palabra. Todo lo que yo les hablaba a ellos, después yo lo leía en la Biblia y encontraba, me reía. Porque le decía, gracias Padre, porque era lo mismo que yo hablaba, era lo mismo entendimiento que el Señor me daba. Solo que nunca me he aprendido versículo o verso, o buscar algo preciso en algún libro. Aunque cuando yo empiezo a ver libros veo muchas cosas que en el Antiguo Testamento también están en el Nuevo. Yo no sé cómo muchos piensan que el Antiguo Testamento quedó atrás. Las profecías que ya se cumplieron quedaron atrás, pero ya se cumplieron. Por ejemplo, cuando está la promesa, está Cristo, como Él vino a cumplir todo lo que era de la palabra y habían dicho los profetas. Eso ya quedó atrás porque se cumplió. No porque no sea, pero en esas partes y en esa escritura hay mucha escritura que es para el tiempo de hoy. Solo que lo dice el Espíritu, lo expresa en el tiempo, en cómo estaban las cosas en ese tiempo, lo expresa con reyes, lo expresa de forma de ciudades, de las puertas de las ciudades. Entonces te lo expresa cómo estaba en ese tiempo, porque el Espíritu de Dios es el mismo, pero las cosas, cómo se nombran o cómo se dicen, son diferentes. Entonces por eso la profecía, el Espíritu de Dios traía el mismo significado. La palabra de Dios es así, es Espíritu. Entonces el Espíritu de Dios en sus profetas era el mismo significado, solo que ellos cuando lo expresaban por su boca, lo expresaban de la forma que ellos conocían en ese tiempo, como ellos le llamaban en ese tiempo a las ciudades, como ellos veían las ciudades. Ciudades amuralladas, con grandes muros, con grandes fuerzas. Hoy en día tú lo puedes ver como ciudades que son muy imponentes, tienen mucha fuerza en ejército y cosas así. Pero en ese tiempo era así, era de otra forma que se decía. Pero el significado de la palabra al final y de las profecías sigue siendo el mismo. No hay variación en el Espíritu de Dios. Pero les quería hablar acerca de que tener letreros en nuestras casas. Y si es en nuestras casas, en todo, en nuestra ropa, en todo, pertenecemos a Dios. Como se los dije el otro día, se los dije así. Y recordaba que estaba en el libro de Deuteronomio, pero no me acordaba en qué parte. Y porque yo en un principio, siempre uno en el espíritu, pues lo primero es el espíritu, lo que más te importa. E incluso decía que no importa cómo tú andes por fuera y todo eso. Y la verdad me daba igual la ropa que usaba. Pero muchas marcas, nombres, son cosas que no sé,
te traen espíritu de, de altivez, te traen espíritu de creerte por la marca, o incluso algunas marcas son imágenes que claramente te traen a cosas de la tierra, a cosas del mundo. Son marcas que son empresas que tienen todo de la tierra y algunas son pactadas con espíritu de la tierra. Entonces siempre es mejor si tú tienes una ropa, porque sacar una ropa bordada original pues es difícil, porque el bordado tiene un montón de hilos. Yo lo he intentado, lo he hecho, pero hay que tener mucha paciencia, ocupa bastante tiempo y muchas veces depende la tela. Y si la tela es muy delicada y te la puedes pasar a llevar y se va a raspar un poco y se va a desgastar en esa parte. Pero también hay formas de cubrirlas, de comprar bordados o cubrirlas con otra tela, coser otra tela encima y tapar eso y ponerle algo de Dios. No como algo muy importante, yo lo predicaba como algo no muy importante, pero al final está en la Escritura. Y hoy en día el Señor demostrándome cómo Satanás utiliza también letras, imágenes para espiritualmente meter sus demonios, su maldad, pues no es hacer algo igual a lo que Él hace. No es confrontarlo copiándole una idea de Él. Pues si yo lo logro ver, el Señor ya lo tenía escrito atrás, mucho tiempo atrás. Pero como pues espiritualmente uno se guía más por el Espíritu, hay muchas cosas que en tu crecimiento espiritual tú te empiezas a dar cuenta que son cosas que para el Espíritu, que son cosas superficiales para la carne, que en el Espíritu a ti tú las ves no muy importantes. Pero al ver la estrategia de guerra que está utilizando el enemigo, al crecer en el Espíritu, al empezar a entender claras las estrategias de Él, al empezar a ver cómo Él contamina, al comprender más las cosas de Dios. Así simple, porque hay un crecimiento espiritual. Y no es que uno se retracte de lo que haya dicho atrás. Por ejemplo, muchas veces yo dije, pues la Escritura es un papel, es tinta y papel. Y el que se guía por tinta y papel está mal. Primero es el Espíritu Santo de Dios, primero tener el Espíritu. El Espíritu te guía a toda verdad. Eso sigue siendo igual. Pero viéndolo hoy en día, con lo que dice la misma palabra, esto es algo muy importante, muy útil y no falla. Dios lo mandó. Dios lo mandó. Claro que el Espíritu, como les digo, es lo más importante. Esto pues miles los transversan y lo hacen malinterpretar a su manera y confunden a muchos. Y todo eso está dicho que en los últimos tiempos pasaría, pues nada más que esto se cumple, nada más que la palabra se cumple. O sea, lo que yo me guiaba en esos videos antes era tratar de decirles que no se fíen porque alguien les muestra esto, porque alguien viene y te saca un versículo de aquí, porque la palabra es espíritu y como les digo, el Señor a mí me dio la palabra. Yo sé lo que hay aquí, yo sé todo lo que hay aquí y el Señor cada vez me da más el entendimiento para entender lo que hay aquí. Bien, no confundir, no hacer cosas que puedan confundir a la gente. Entonces, no porque muchos lleguen con esto, con un libro de papel y tinta, son verdaderos. No porque te lean un versículo y lo interpreten a su manera, son verdaderos o provienen de Dios. Así, o sea, esto es muy importantísimo. De hecho, gracias a leer las Escrituras, los espirituales llegan a entendimientos mayores, no como al principio, como que puede llegar. Mira, al principio el Señor me enseñó que primero es lo interior, es lo más importante. Pues yo no me importaba cómo me viera por fuera, nada, no mucho. Y podía usar ropa con grandes marcas, que eran marcas que en realidad son reconocidas y con dibujos. Pero hoy en día me doy cuenta que esas marcas pueden llevar a vanidades, pueden llevar a que Satanás en una gente del mundo diga, oh, mira la ropa, mira, oh, la marca y esto. Y te puede atacar por eso.
por llevar cosas que pertenecen al mundo y son cosas del mundo. Entonces, eso es un crecimiento espiritual. Eso no deja de lado no deja de lado el conocimiento primero, que lo de adentro es lo importante, que eso es lo principal. Pero si te das cuenta, si tú solo tienes ese conocimiento como un niño al principio, pues ese era mi conocimiento, es lo que Dios me había dado, y hay videos en mi canal que hablan de esas cosas. Pero si yo me guardo en ese conocimiento y no sigo creciendo en él, en Dios, pues va a venir un falso y va a empezar con las mismas doctrinas que confundían al principio, de que lo de adentro importa, y no importa cómo tú te vistas por fuera, y salían mujeres con aretes mostrando casi sus pechos y sus piernas peladas, que se podía ver claramente que eran instrumentos del diablo. Entonces, en ese tiempo yo miraba eso y yo sabía, así en mi corazón lo sentía claro que eso no era de Dios, que eran doctrinas de demonio. Pero en la escritura pues yo sabía claro que decía que lo de adentro es lo más importante, es lo primero. Entonces ahí tú te entras, Satanás te quiere entrar a confundir. Pero al tener crecimiento espiritual te das cuenta que lo de adentro es lo que más importa, pero también lo de afuera. Es que es algo que va muy junto. Es que tú no puedes decir que estás bien por dentro con Dios y por fuera ser un estropajo. No me refiero a un estropajo de estar sucio con ropa porque no tienes cómo vestirte, porque a lo mejor andas en una misión y estás pasando a tribulaciones como pasó Pablo. Dijo, ando en hambres, en ayunos y desnudez, o sea, pero por causa del Evangelio. Él no lo hacía por gusto. No lo hacía por gusto, o sea, él pasó a tribulación. Había momentos que incluso le faltaba de vestir, le faltaba de comer y tenía que hacer ayunos por causa de la obra. No era algo que él lo hiciera por gusto, no era que él anduviera en desnudez, era porque lo golpeaban y a veces lo dejaban como estropajo, su ropa toda rota. Entonces él andaba en desnudez no por gusto, sino por la obra de Dios. Es más que obvio. Pero entonces hay cosas que es un crecimiento espiritual, es como niños. Entonces hay cosas, no la explicación de hoy en día va a decir que eso de allá estaba mal, no. Al contrario, lo de allá estaba bien. Pero le faltaba interpretación, le faltaba explicación para que no se desvíe como lo desvían en el mundo, para el conocimiento engañoso. Como esas típicas doctrinas, que lo de adentro importa, que no importa cómo anden por fuera, solo para juntar más gente necia, que no se da cuenta que Dios te santifica por dentro y por fuera, y para que ellos den dinero a la iglesia y piensen que está siendo salvo y pueden vestir como quieren y pueden hacer lo que quieren. Son doctrinas de demonios. Entonces la explicación, cuando tú vas creciendo, vas entendiendo todo para que no sea utilizado por Satanás, y no sea a medias, para que otros que vengan recién comenzando se confundan. Entonces, esto es algo muy importante. Aquí en la Escritura hay muchas profecías que son prácticamente la misma, dichas en distintos tiempos. Entonces, explicadas y exhortadas de distintas maneras, con distintas palabras, pero son prácticamente la misma. Es el mismo Dios, es la misma mente, es el mismo Espíritu. Es lo mismo, pero explicado en el tiempo que fue escrito. Y en todos los tiempos no se le llamó igual a las mismas cosas. Por ejemplo, hay tiempos que las últimas profecías te hablan mucho de Jesucristo, porque por medio de Él somos salvos y no hay otro nombre en el cielo y en la tierra, sino Jesucristo. Entonces el Apocalipsis y las últimas cosas te refieren todas a Jesucristo, como Dios, como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el escogido, como Dios encarnado en un hombre. Lo refieren mucho así. Y las mismas profecías están explicadas en el Antiguo Testamento, pero lo refieren como a Jehová. Como que Jehová dijo eso. Pues si Jehová dijo eso, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Es que si empiezo con eso también van a confundirse. Puede entrar mucha discusión y cosas innecesarias para el cuerpo de Cristo, que van a discutir cosas que son
parte del crecimiento, pero discuten cosas que no van a la predicación, no van a salvar almas, ¿no? Pero entonces son las mismas profecías, pero en ese tiempo era Jehová, que es Dios, Jehová, el que era el fuego que estaba en el pueblo de Israel de noche y la nube de día. Y la escritura nueva, el Nuevo Testamento te lo refiere a Cristo. Dice, y esa nube y ese fuego de noche, esa nube que andaba con el pueblo de Israel en ese entonces, era Cristo, era Él, era el Hijo de Dios, era el Verbo, es la palabra de Dios, por el cual todo fue creado. Es el Dios visible del Dios invisible. El Dios invisible es el Dios Espíritu, ese es el Espíritu Santo. Él está junto con el Padre, es el que está en todo lugar. Es el que tiene todo el poder, el que hace las obras. Porque Cristo dijo, no soy yo, sino el Espíritu que mora en mí. O sea, claramente, Dios, para empezar, Dios es un Dios grande. Dios es un Dios que está en todo lugar. Él sostiene todo el universo. Él crea todas las cosas del Espíritu. Él es Espíritu. Él no lo puedes ver. El que nace del Espíritu, eso hay una escritura que dice, el que nace del Espíritu es como el viento. No sabes de a dónde viene ni a dónde va. Y está en todo lugar. Y cuando el Señor tiraba poder sobre un lugar, venía un viento fuerte y recio y le daba vida a huesos. Así lo dice la escritura. Entonces Dios es Espíritu. Su presencia es Espíritu y no se puede retener en un lugar. Tiene que ser un lugar muy santificado para que pueda haber un lugar donde se retenga ese poder y esa presencia de ese Dios vivo. Es un Dios vivo. No es una fuente de energía, no es la energía, o sea, sí, en realidad sí lo es, pero algunos lo malinterpretan haciendo doctrina de que es la fuente de energía de todo el universo, ahí está toda la energía cósmica y que todos pueden tener acceso a él, y hacen doctrinas engañosas, que todos somos dioses, pues parte de la Biblia te dice esas cosas, pero hay que comprenderlas con Dios en el Espíritu. No vaya a ser que por eso venga Satanás y te engañe y te entre vanagloria. Por eso hay que tener cuidado, mis hermanos, para este crecimiento como hijo de Dios. Entonces, para que comprendan quién es ese Dios. Y Dios muchas veces en el Antiguo Testamento tenía templos donde Él habitaba, donde esos templos eran santificados. Y esa presencia que está en todo lugar, la presencia invisible, habitaba en ese templo. Allí venían a clamar a Él, Él les respondía, Él los santificaba. ¿Ya? ¿Entienden? Ya. Cristo es la promesa de Jeremías, que ya no habitaré en templo hecho de mano de hombre, no por estas manos inmundas, sucias, de carne, sino que en sus cuerpos habitaré. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán para mí por hijos. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Ya. Cristo es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Así como Adán falló a Dios y le entregó el mundo al diablo, Cristo vino a salvar al mundo, a recomprarlo. Pagó el precio. Pero entonces decirles claro que para que entiendan quién es Cristo, Cristo estuvo de un principio con Dios. Es como el templo de Dios, pero el templo santo, el templo del cielo, donde mora toda la presencia del Dios vivo, del Padre. Él es como la boca de Dios. Él es el templo del cielo. Aquí en la tierra hacían templos representándolo de allá, y ahí venía la presencia de Dios a habitar para estar entre los hombres. Pero Cristo es el templo eterno. Es el templo donde Dios siempre iba a estar en él. Es el escogido, es el Hijo unigénito de Dios. Fue lo primero que todo el Dios invisible, el Padre, creó. Fue lo primero. Y fue donde Él lo dejó para Él habitar ahí. Fue como que yo estoy, yo existo, yo soy todo, y todo yo soy en mí. Yo soy todo. Y empiezo a ver que lo que yo pienso se hace. Yo quiero que se mueva eso y se mueve.
Yo quiero que eso se convierta en eso y se convierte. ¿Ya? Entonces yo sé que soy todo. Yo sé que puedo hacer lo que yo quiera con todo lo que hay. Pero yo soy todo, yo estoy aquí, yo puedo ver todo al mismo tiempo, yo entiendo todo, yo comprendo todo. Pero quiero empezar a crear las cosas. Quiero empezar a crear cosas en mí que sean hermosas. Quiero crear amor. Quiero crear cosas bellas en mí. Pero yo estoy en todo. ¿Cómo yo puedo empezar a hacer todo este trabajo y esta creación tan hermosa que quiero yo crear en mí? Estoy hablando en el Espíritu Santo, para que entiendan quién es Él, quién es Dios. Entonces yo lo primero que hago, me hago a mí mismo. Yo ya estoy hecho, yo ya existo, yo ya tengo el control, yo ya tengo el poder. Pero al hacerme a mí mismo me estoy creando yo. Pero esa creación para crearme yo, ya la hice yo, ya es mi hijo. Es lo primero que yo hice. Porque yo todavía no tengo imagen, no tengo nada. Yo soy Dios Todopoderoso. Eso es lo primero que yo hice. Y mi mente no puede caer en un lugar hecho por mí, a no ser que yo lo haga y lo permita y lo santifique. Mi mente, mi poder, donde yo estoy, todo lo que yo veo al mismo tiempo. Dios es omnisciente, Él está en todo lugar, en todo momento, al mismo tiempo Él comprende todo. Él tiene una capacidad increíble. Si el ser humano tiene una capacidad increíble, que hay seres humanos que tienen en sus capacidades hablar no sé cuántas palabras por segundo, memorizar tantas cosas por segundo, hacer cálculos matemáticos, tantas cosas por segundo. El ser humano, un ser creado, que fue hecho imagen y semejanza de semejanza, no con la capacidad de Dios. Tiene capacidades tan grandes, pero a la verdad grandes. Grandes que de hecho el mundo de hoy en día tiene, como te dijera yo, tiene adormecido a los seres humanos. Para que ni siquiera usen toda esa capacidad humana que el Señor hizo. Aún en la carne, hay capacidades muy grandes. Aún en la carne. Entonces imagínate si tu mente humana, la mente humana puede llegar a cosas grandes. Imagínate de dónde salieron todas esas inteligencias, todo ese espíritu de inteligencia, donde lo tuyo y lo de todos llega a Él. Y aún Él es mucho más grande y mayor. ¿Cómo tú puedes encerrar tantas cosas en algo pequeño? A los hombres o a la creación parece imposible. Pero Dios puso todo su poder y su potestad, toda su mente, su autoridad. Fue como que Él siguió estando, su espíritu no puede ser comprimido en un lugar. Él sigue siendo el Padre, el que creó todo, el que hizo todo, el dueño, el que tiene la potestad en todo lugar. Pero Él tomó toda esa conciencia y la metió en su Hijo, en Cristo. Él se metió en Cristo. Y ahora Él tenía una imagen. Él tenía un templo eterno. Por eso dice el que está en el seno del Padre. O sea, Él es sobre todas las cosas. El Padre a Él le dio los privilegios de todo. Todo lo que existe, toda la creación, todo el espíritu del universo, el Padre, el Espíritu Santo, el Padre y el Espíritu Santo. Dios el Padre, el Espíritu Santo está en el Dios el Padre. También son lo mismo. Así como Cristo con el Padre es uno. Entonces, para que entiendan quién es Cristo, son tres personas, pero es un Dios, es el mismo, es el poder, es la mente, Él es. Por eso dice que Él es el verbo de Dios. O sea, cuando Dios lo creó a Él y todo, a Él le dio la palabra. Él fue el primero que pudo crear un sonido entendible. Y lo que él quisiera era
lo que Él quisiera. Él es el Hijo, el Padre le entregó todo en su mano. El Padre, el que está en todo lugar, Él se metió en el Hijo, metió su mente en el Hijo. Entonces todo lo que el Hijo iba a hacer era lo que Él quería hacer. Él quería hacer amor, Él quería hacer creación preciosa, animales preciosos, hacer su hermosura, amar y ser amado. Entonces creo que a la verdad les quería hablar acerca de la vestimenta, pero por solo explicar, es que Dios es tan grande que con solo querer explicarles para que entiendan quién es Cristo, pues ya ha ocupado gran parte del video. Creo que eso lo de las vestiduras lo haré en otro momento. Y seguiré con esto. Entonces, Cristo es el Hijo que estaba en el seno del Padre, que nadie lo había visto, que nadie lo podía ver así como así. Él es la primera creación de Dios. Antes de Él nada había sido hecho. Lo primero que hizo Dios fue crearse a sí mismo, crear a su Hijo, a alguien que existiera con cuerpo, para que Él tuviera su mente, todo lo anhelo de Él, todo lo que Él quiere, obediencia, y todo lo que Él quiere para los demás. Cuando le obedecen, nada de lo que pueda ser malo les va a llegar, nada de lo que les pudiera dañar les va a llegar. La desobediencia es el problema que lastima a su creación. Dios quiere lo mejor para lo que Él creó. Entonces, eso es Cristo. Él es Cristo. Entonces el Espíritu Santo, cuando mora en los hijos, Él mora en un templo santo. Entonces, por eso, es para que entiendan eso de Jehová. Cuando las profecías en el Antiguo Testamento son profecías que son para estos tiempos, pero ahí lo describe claro y dice, cuando dice Jehová. Y en el Nuevo Testamento te explica claro, dice la nube que venía en el día para el pueblo darle sombra y el fuego que venía de noche para darle calor y darle luz. Ese espíritu era Cristo. Ese espíritu era Cristo, era el Hijo de Dios, el Verbo, el Creador. Sin Él nada hubiese sido hecho, como te lo dice Juan. Es que estos son entendimientos espirituales que confunden mucho a la humanidad y que Satanás lo utiliza mucho para hacer grandes doctrinas de esto, que se lo llevan peleando unos a otros y se han desviado del camino de la verdad, se han desviado del camino de Dios, se han desviado de la predicación para salvar al perdido, al extranjero, a las almas. Por confusión, porque no logran tener la capacidad espiritual para entender lo que es nuestro Dios, todo, el todo. Jehová, Cristo, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo. Y no hay forma para explicarle a la humanidad estas cosas y que la entienda en su corazón. Como les digo, el Señor me explicaba con una sola palabra espiritual, me acuerdo antes en un sueño, me explicaba cosas que a mí yo las veía tan claras, veía la cadena toda, cómo se formaba y cómo era una explicación tan lógica. Yo quedaba wow. Y muchas veces le pedía al Señor, Padre, por favor, porque yo sabía que ya se iba a salir ese espíritu y me iba a despertar. Yo ya lo sentía claro. Y le decía, Padre, por favor, que no se me olvide, por favor, que no se me borre en mi carne. Y sabía que así se iba a ir, porque la carne no tenía la capacidad de ese entendimiento. Era un entendimiento tan grande, celestial, que no tenía la capacidad de mi carne soportar eso. Entonces al despertar yo trataba así de aferrarme a eso, y como que empezaba a dejar ese entendimiento y estaba el entendimiento ahí, pero ya habían partes que se vaciaban. Habían partes que en esa cadena tan lógica, que se explicaba tan lógica y era tan clara, que ya como que quería entender eso de Dios y esto otro, y ya habían partes que ya habían saltos y ya no tenía la capacidad de entenderlo. Pero, como les digo, mis amados, Cristo es el Jehová del Antiguo Testamento.
Es el mismo espíritu. Es Dios. Es el Dios de allá. Cuando Abraham vino el mismo Dios a hablarle a él y le habló frente a frente y le dijo, no le diré yo a mi amigo Abraham lo que he de hacer. Sodoma y Gomorra, sus pecados han sido tan grandes que han subido hasta el trono, han subido a mi trono, han subido hasta el cielo, le dijo. Y he venido yo mismo. Así era Cristo en su forma física. Pero Abraham sabía que era Dios el que estaba ahí. Dijo, y he descendido yo mismo a ver si eso es cierto. Porque los clamores, la angustia de las almas que pedían piedad, los que eran muertos, los que eran violados, abusados ahí, todo eso llegaba a los cielos, al trono de Dios. Y él le dijo, he venido yo mismo, le dijo, a ver si eso es cierto. Y yo mismo traigo juicio, la destruiré. Y Abraham se preocupó porque sabía que su sobrino Lot estaba ahí. Y ahí empezó a ver, dijo, si hubiere un justo ahí, ¿destruirás a todos? Si hubieran 50, justo así empezó. Y luego ya le fue reduciendo el número y al final le dio tanta vergüenza dirigirse a Dios. Pues estaba Dios ahí. Pero ese templo, ese ser viviente que tenía forma, cuerpo, era Cristo. Él es el único templo eterno de Dios. El único templo eterno donde la presencia omnisciente, omnipotente, que está en todo lugar, habita. El Dios el Padre habita. Él es el templo. Él es el único templo eterno. Dios el Padre va a estar para siempre en Él y con Él. Para siempre. No hay un templo más santo y más hermoso que Él, Cristo. Por eso también te explica en el Nuevo Testamento, dice, Él es la imagen visible. La imagen visible del Dios invisible. Así, simple. El que quiera creer esto, créalo, y el que no, créale a los espíritus que tiene en Él. Y déjese, si son espíritus buenos, ve y hace las buenas obras de Dios, predica, lleva las almas a Cristo. Y si es un espíritu malo, te vas a perder. Entonces, cuando Abraham le dijo a él, al final le dijo, pero perdóname, Señor, yo no soy quien para dirigirte la palabra, pero si hubiese allí un justo, no la destruiré, no. Dice, tú castigarás al justo con el impío, no haga tal, el único Señor, el dueño que es digno de justicia. O sea, yo se lo estoy diciendo como yo lo recuerdo. Yo sé el significado. El Señor cuando a ti te entrega palabra, Él te entrega el significado. Ese significado se puede expresar en distintas maneras, tal cual está en la Biblia. Como te digo, la misma profecía del Apocalipsis está escrita muchas veces en el Antiguo Testamento, en Daniel, en Isaías. Hay formas de cómo Él iba a hacer en los últimos tiempos, cómo Él iba a castigar, cómo Él iba a destruir la tierra. Está escrito, pero está expresado en distintas palabras humanas. Pero al final la palabra espiritual era la misma. Esa es la palabra espiritual, esa es la palabra viva, esa es la palabra de Dios. Entonces, hay muchas cosas, pero hay espíritus engañosos que te cambian la palabra y le ponen un entendimiento del mundo, de carne, y son espíritus demoníacos, y te cambian esta palabra para un entendimiento que lleva a la obediencia a Cristo, a Dios, a la justicia, al bien, para estar preocupado de un entendimiento de la tierra, de modas, de vestir, de lo de adentro importa y lo de afuera no, de la prosperidad, del dinero. Pero todo entendimiento que te saca del reino de los cielos, de las cosas espirituales, de salvar a las almas, de cambiarte de la obediencia a Cristo y a obedecer a su palabra, esa palabra está impresa aquí. No hay que cambiarla. No hay que cambiar el entendimiento del Espíritu. Pero esa palabra está impresa aquí. Y aquí mismo dice que el Espíritu Santo lo mandó que fuera escrita en tablas, que fuera escrita para que nos sirviera en este tiempo, por si acaso. Entonces la Biblia no es nada que salga fuera de la palabra. Es lo que el Espíritu Santo mandó ya en otro tiempo, por los profetas. Entonces, esa es la explicación. Este es el video que lo voy a dejar para la explicación, para entender que Cristo
Es el Hijo de Dios, Él es el único templo santo que ha existido para Dios, el único templo vivo, porque el templo del cielo es vivo, y Él es. Y ahí mora toda la plenitud de Dios, toda la mente de Dios, todo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, todo está en Él. Y si lo podemos ver claro, cuando lleguemos allá arriba a la presencia, allá va a haber un anciano de días, espiritualmente. Pero va a estar el Hijo a la diestra, va a ser un altar. Más que nada va a ser un altar que va a representar al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Pero toda esa plenitud está en Cristo. Al final ese altar va a ser un altar grande terminando Cristo en su trono. Es Cristo en su trono. Él es Dios. Esa es la plenitud. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres juntos. Están ahí, en Él. Entonces, espero esto no se preste para confusión. Porque a la verdad querer comprenderlo en tu carne, sin el Espíritu Santo, sin Dios, va a llevar que Satanás traiga muchas preguntas a ti. Muchas dudas, muchas cosas. Pero la Escritura es certera, no tiene contradicción. Y cuando Juan te explica claro, cuando él dijo, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y por él todo fue hecho, y sin él nada hubiese sido hecho. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo es el Verbo, es la palabra, es lo que está aquí impreso, en tinta y papel. Pero esto es una palabra que fue escrita en nuestro lenguaje, en una forma escrita de nosotros, de la tierra, para que lo pudiéramos leer. Pero la palabra de Dios es espíritu, es santa, y esa está en el Espíritu Santo. Y por eso ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para traducirlo a este lenguaje humano. Y por eso cada entendimiento está en su tiempo escrito con la forma que se les decía las cosas en ese tiempo. Pero muchas veces son la misma profecía que está al final con Juan en el Apocalipsis. O profecías que también Pablo dijo en alguna parte, de que les diré esto que es un misterio, que en un abrir y cerrar de ojos muchos serán transformados. No alcanzarán a morir, en un tiempo que hay gente que no va a alcanzar a morir, sino que van a ser transformados en sus mismos cuerpos. Es un misterio del Espíritu. Pero eso también está en las otras, de una forma diferente escrita, pero está en las profecías de Apocalipsis, están en las profecías del Antiguo Testamento, está ahí. ¿Por qué? Porque no entienden que la palabra del Espíritu Santo es algo que tú te llega a tu corazón, así directo. El Espíritu Santo mora en ti, su palabra llega a tu corazón, y con eso que tú no lo entiendes como una escritura, como leer la Biblia. Como leer la Escritura, no lo entiendes, como ir leyendo, y mientras tú vas leyendo vas empezando a entender. Vas empezando así como, oh sí, claro, oh claro, ahora que estoy leyendo esta parte, me está quedando más claro esto otro, ¿no? La palabra, que es espíritu, que desciende del cielo, es como que tú lo recibes así, pum. Y no es como tú lees un libro, es como pum, como que se abre así, pum, y tú ya tienes el entendimiento. O sea, todo lo que tú ves aquí, el Señor lo manda en una palabra con su Espíritu Santo, así, pum, palabra espiritual, llega a tu corazón y pum. Así tal cual como esa noche Él me lo dio en una visión, y yo veía esto, así, como teniendo la Biblia y hojeándola así. Eso era lo que yo veía en mi visión acá. Pero cuando yo veía eso, era como yo veía esto, y era como que todo eso iba entrando a mí. Así, rápido. No era necesario ir leyendo, tomarme el tiempo para ir aquí, para ir entendiendo esto, no. Fue una palabra en el Espíritu que me mandó Dios. Me hizo entender todo, así todo. Me lo dejó todo para que yo lo entendiera. Por eso el Señor dijo, si les explico cosas terrenales y no entienden cómo cumplir ciertas cosas, como que sacan de expresar, de aparentar lo mejor por fuera, si por dentro están podridos en su corazón, no quieren cambiar, no quieren amar de verdad, no quieren cumplir los mandamientos de Dios de verdad, lo quieren hacer superficial, quieren fingir. O sea, en todo lo que Él escribió ahí para hacer ver a los fariseos que qué importa que no se contamine el hombre por lo que tiene dentro, por lo que come, sino por lo que sale del hombre se contamina el hombre, que muchas cosas.
simplemente en el espíritu, eso significa que el hombre no quería cumplir la voluntad de Dios. Que él se estaba dejando engañar por cosas superficiales. Que él quería fingir ser bonito por fuera. Pero en su corazón estaban siendo hipócritas, falsos y mentiras. Sí, simple, era eso. Eso en el espíritu. Pero en el espíritu él lo expresaba de muchas formas para ver si ellos lo entendían de alguna manera en el lenguaje de la tierra, o de alguna explicación en las explicaciones de la tierra terrenal, como ellos lo veían, como ellos vivían en esta vida. Entonces las profecías de la Biblia son prácticamente la misma verdad, escrita en diferentes tiempos y expresada en diferentes palabras, pero era la palabra de Dios, era la palabra espiritual, era lo mismo prácticamente. Es como el Señor me da un entendimiento, y yo con ese entendimiento puedo hacer 3 Biblias, para lograr expresar esa palabra espiritual que Él me dio en un segundo, y que explotó como bomba en mi corazón, y está en este templo, y este templo sabe escribir en letra, tinta, papel, sabe expresarlo, porque Él ocupa todo lo que tú tienes, pero para bendición. Entonces yo empiezo y me encierro, como Pablo se encerró los últimos días de su vida, se fue solo, se apartó solo, y escribió todo, no sé, la mayoría del Nuevo Testamento, no sé cuánto, casi todos los libros lo escribió él, porque el Señor lo apartó, le dio la palabra en el Espíritu y ¡pum! Esa palabra espiritual era una sola cosa, pero el conocimiento que había ahí, Él lo quiso expresar de muchas maneras, muchas explicaciones para que lo pudiéramos entender. Es que no sé si logran entender lo que es el Espíritu. Por eso tengo videos donde explico que muchos seguían mucho por esto, por el papel, por la tinta. Pero si no tienen al Espíritu Santo de Dios están prácticamente perdidos. No tienen nada, no tienen palabra. Tienen entendimiento de hombre, tienen mala interpretación. Y esos son los que hoy en día han hecho mucha doctrina de demonio, que han cumplido la profecía del Señor que vendrán muchos en mi nombre, que diciendo yo soy el Cristo, vendrán muchos falsos profetas y falsos apóstoles haciendo señales engañosas, milagros falsos, fingidos. Lo cual ya se ha visto ya hace muchos años y se sigue viendo. Entonces, mis amados, no sé cómo decirles ya lo que es Dios. ¿Quién es Dios? Que esta escritura es fiel para el que tiene y la interpreta con Él, con el Espíritu Santo. Que no se dejen llevar por entendimiento de hombre, por fechas, por años de aquí en la tierra. El Espíritu Santo te podía explicar por medio de sus hijos muchas cosas en muchas maneras diferentes, pero eran prácticamente lo mismo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento te dice Jehová, pero en el Nuevo Testamento te habla Cristo, 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 Cristo. Pues es el mismo Espíritu, es el mismo Dios. Yo no sé cómo la humanidad, Satanás la tiene vendada para que no entienda estas cosas. Son cosas del Espíritu, mis amados. Son cosas que sin el Espíritu tú no logras dimensionar, no logras comprender. Entonces, mis amados, yo quería hablarles acerca de poner letreros en las casas, comprobado con la Biblia. Porque la verdad yo ya lo sabía de antes, pero tengo que buscarlo aquí, porque yo sé que tiene que estar aquí. Todo lo que Dios te da ya está aquí. Entonces, muchos se dejan engañar porque hombres llegan con esto, o llegan con una más grande para que se vea mayor poderío físico, mayor poderío para los ojos de carne, mayor credibilidad para la carne. Pero llegan y te traen puras doctrinas de demonios. Acuérdate que Satanás, cuando quiso engañar a Jesús, también ocupó la escritura. Le dijo, pero escrito está, sus ángeles mandará para que te guarden en todos tus caminos y te cuiden. Mentiroso. Para que vean que él tiene la capacidad, los espíritus de Satanás tienen la capacidad de ocupar esto, tal cual aquí está escrito, pero con una interpretación como para que tú peques. Bueno, quisiera ocupar un video entero para explicar eso después, pero bueno, se los dije ahora en esa frase.
Quería explicar lo de la ropa, pero Dios sabe por qué da esta explicación. Esta explicación en realidad me sirve a mí mismo para comprender, para alimentar mi espíritu y para ustedes también. Entonces, para que entiendan quién es Dios, que la Biblia es certera, es un Dios, es una mente, es un espíritu. Muchos transgresan con espíritus demoníacos la palabra y quieren entender muchas profecías que son lo mismo en el espíritu para estos tiempos, pero escritas de diferentes maneras, diferentes cosas. Quieren decir que cosas ya pasaron, que quedaron atrás, y no. Dice que Cristo, el Apocalipsis dice, Cristo, yo soy el espíritu de la profecía. O sea, quiere decir de la profecía. ¿Qué es lo que es una profecía? Es algo que no ha sucedido aún, pero va a pasar igual. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dios es el que sabe todas las cosas. Lo que fue, lo que ha de venir y lo que es. ¿Cierto? Entonces Él ya sabe todas las cosas. ¿Qué quiere decir cuando tú sabes todas las cosas? Profecía. Profecía. Tú sabes lo que ellos no saben, porque ellos están en otro tiempo, viviendo en otro tiempo, pero tú ya sabes lo que ha de venir. Tú tienes la capacidad de decirle a ellos lo que ha de venir porque tú sabes todo. Ese es el Espíritu de Dios. Ese es Cristo, el Espíritu de la profecía. El Espíritu de Jehová. Cristo. Dios, el que sabe todas las cosas. Entonces cuando te dice Jehová, muchas profecías son las mismas que dijo Cristo. Habladas en diferente forma porque eran otros tiempos, habían otras costumbres, pero la palabra espiritual es prácticamente la misma. Pero muchos te quieren ocultar esas cosas, te quieren decir que eso ya pasó, te quieren decir diferentes comprensiones para el espíritu, porque la palabra, así como te sirve para saber la profecía, también te sirve para animarte, para mantenerte en fe, para alimentarte en amor, para alimentarte en espíritu, para alimentarte, para darte vida. Entonces muchos versículos que son parte de la profecía, otros que son parte de pan del cielo para darte fuerza, para darte fe, para infundir aliento, pero te los quieren decir de otra forma. Como te digo, cuando Satanás viene con esta misma palabra, él viene, te ocupa las mismas letras aquí escritas, pero el entendimiento de eso es para hacerte pecar en contra de Dios. Porque prácticamente él eso hizo cuando le quería decir a Cristo que se tirara del templo abajo, para matarse, para matarse. Y si tú no estás fuerte en esta palabra, con el Espíritu Santo de Dios, vas a morir. Va a venir Satanás con este mismo librito, con esta misma letrita, te la va a leer exactamente para que tú la interpretes mal y hagas cosas que no son de Dios. Porque si Cristo automáticamente se tiraba haciéndole caso al que le estaba hablando en el oído, era la palabra de Dios. O sea, era Él. Satanás quería ocupar al mismo Cristo para engañar a Cristo. Qué tonto. Quería ocupar al mismo Cristo, al verbo, a la palabra. Lo quería ocupar para engañar a Cristo. Dios lo dejó como ejemplo para que se dieran cuenta solamente. Por eso lo permitió que fuera así. Él lo permitió que fuera así, para dejarlo como ejemplo, como Él también puede usar esta letra. Pero eso no va a ser el Espíritu de Dios. Por eso esta letra es fuerte con el Espíritu de Dios. Pero también puede haber... Esta letra puede venir con el espíritu del diablo. Y ahí lo demostró claro. Era el diablo utilizando esta letra. Esta letra física, tinta, papel. Era el diablo utilizando esta letra. Y le dijo a Cristo, a Dios, tonto. Le dijo a Cristo, a Dios. Le dijo, lánzate y échate abajo. Como si fuera necesario. O sea, el diablo siempre viene con cosas que no son necesarias, que no son de Dios, que no salvan a nadie. Jesucristo, Dios, vino a salvar a sus perdidos. Cuando Dios está metido en el asunto, es algo de provecho, es algo que viene a sanar a los enfermos, que viene a echar fuera a los demonios, que viene a salvar a las almas. Son señales de Él. Son señales útiles que sirven. Pero cuando proceden del diablo,
te hacen hacer cosas que no sirven para nada. Te hacen hacer señales falsas, señales para decir, mira lo que estoy haciendo, mira el poder que tengo, mira cómo tengo a esos controlados ahí. Pero no te sirven de nada, porque son señales del diablo. Son señales para demostrar poder, como él dijo, mira, todo esto es mío, ¿eh? Quería gloriarse. Así todos los que tienen el espíritu del diablo hacen señales que no son útiles para salvar a nadie. Hablan de cosas que no son útiles para salvar a nadie, para sanar a nadie, para darle vida a nadie en el espíritu. Porque esto es entendimiento del reino de los cielos, mis hermanos. Entonces, cuando él le dijo eso a Cristo, le dijo, pero mira, échate de aquí abajo. ¿De qué le servía a Cristo echarse de ahí abajo y demostrar que Dios lo iba a proteger? De nada. El Padre, Dios, Cristo ya sabía las señales que él tenía que hacer para que creyeran en él. Y otros aún así no iban a creer. Por eso cuando está el ejemplo del rico y del pobre, el rico le dijo, pero si alguien volviera de aquí, si volviera de entre los muertos a avisarle a mis hermanos, creerían. Y el Espíritu de Dios sabía que no iba a ser así. Porque él sabía que iba a venir el mismo, Cristo mismo, iba a venir el mismo Dios a hacer señales, prodigios, milagros. Y aún así iban a ver que no iban a creer. Aún así iban a ver los que no iban a creer. Entonces, ¿qué importaba si venía uno de los muertos humanos a avisarle a ellos? No le iban a creer. Si vino Dios mismo, hizo prodigios, milagros, resucitó muertos, y no le quisieron creer. Pero ese ejemplo fue en el tiempo de Moisés, en el tiempo de que estaban todos esperando la promesa a Cristo. Entonces, ¿qué le respondió Abraham? Le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Él hablaba de las escrituras, de los libros que ellos escribieron, que decían que se arrepentieran, que incluso Jehová no quería que el extranjero y el impío se perdieran, sino que se arrepintieran para que tuvieran salvación. O sea, es lo mismo que vino Cristo. Jehová, Cristo, Dios, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo. Es Dios, es el mismo. Es la misma mente. Entonces Jehová, ¿qué quería? Que el impío y que el de afuera se arrepintieran para que se salvara. Él lo dice un libro, no me acuerdo cuál otra vez. O sea, es que esto aquí está ordenado con versículo y cosas, pero la palabra del Espíritu es una. Y no sé, pero hay un libro que dice, porque Jehová no quiere que el impío perezca, sino que se arrepienta para que se salve. Es lo mismo que quiere Cristo. Entonces yo no sé cuál es la confusión. Entonces, como les iba diciendo, que él se tirara de ahí abajo para demostrar que Dios estaba con él, que era su Padre, y que cayera ahí, no era necesario, ni era la voluntad de Dios. Era tentar a Dios, porque él sabía el espíritu que estaba en él, y ese espíritu no lo estaba mandando a eso, no era él mismo que se estaba escuchando y diciendo haz esto, sino que era el otro que le estaba diciendo, anda, échate de aquí abajo. Escrito está, mira, aquí ocupo esto de nuevo. Escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. O sea, no recuerdo la palabra exacta, pero lo que le quiso decir que los ángeles de Dios lo deberían proteger. Si de verdad era el Hijo de Dios, tratando de tentarlo. O sea, tratando yo de ocupar lo mismo que es de él. Y decirle, pero mira, aquí tú dijiste que esto. Si tú eres de Dios, aquí tú dijiste esto. Entonces hazlo ahora, demuéstramelo. Pero no era necesario, mis amados. Hay señales que son, no quiero decir palabras que turben la mente de mis hermanos o que caigan mal. Lo voy a hablar en forma, no hablando cosas que suenen fuerte. Lo voy a hablar como se dice aquí en la Escritura en otro tiempo. Necedades. Hay milagros que son necedades. Hay milagros que se están demostrando ahí solo para demostrar que hay un poder o que está Dios ahí, para que le den más dinero. Hay milagros que están demostrando solo cómo tienen el control de las personas. Son falsas doctrinas, son espíritus de demonios que hay ahí.
Cuando Dios viene a hacer algo, cuando Dios hace milagros, cuando Dios hace sanidades, cuando Dios tiene poder en su palabra, es porque es necesario, es para que se salven. Es porque los enfermos esos están atribulados. Si Él tiene pena, le llegan sus lágrimas y los sana. Es necesario. Entonces el Señor, ¿con qué le atacó? Con su palabra, con la misma palabra. Él sabía todo, estaba lleno de la palabra. ¿Qué vamos a hacer nosotros si no estamos llenos de Cristo? No estamos llenos de Cristo, no estamos llenos de la palabra. Si va a venir Satanás con esta misma cosa, tinta y papel, nos la va a decir de esa manera, tal cual está aquí. Tal cual está aquí. Pero te va a dar un entendimiento para que tú pases a llevar la misma palabra. Jesucristo le dijo al diablo, le dijo, salte de aquí, Satanás, apártate de mí, Satanás. Sabía que era Satanás, porque cuando le dijo eso, no era necesario, no era nada de provecho, nadie se iba a salvar por eso. Al contrario, era tentar a Dios, queriendo obligar a Dios que lo salvara. Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le respondió con la palabra. Cuando le ofreció todo el mundo, si postrado le adorare, también le respondió ¿con qué? Con la palabra, le respondió con Cristo, le respondió con el verbo, le respondió con la palabra, con Dios, con la palabra de Dios. También le dijo, solo al Señor porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y lo venció. ¿Con qué? Con la palabra. Pero no veas la palabra como esto. Eso quiero que quede claro. No veas que la palabra de Dios es como esto sin el Espíritu Santo. Va a venir un diablo, lo va a leer igual como está aquí, pero te lo va a hacer comprender a su manera. Y lo que procede del diablo, para que empieces a entender todas las doctrinas, los falsos cristianos, todas las doctrinas falsas que sigue el cristianismo, o sea, los que creen en Cristo, los que creen en Dios, los que creen en Jehová. Pero en este tiempo no es que se le diga Jehová, Elohim, es Cristo. Todo es en el nombre de Cristo. Por Cristo fuimos salvados. Echamos fuera demonios en el nombre de Cristo. Cristo nos mantiene vivos. Cristo está en nosotros. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Cristo está en nosotros. Esto es no es lo nuevo, es lo de siempre. Pero ahora es en el nombre de Cristo. Porque no hay otro nombre ni en el cielo ni en la tierra. Sí, no hay otro nombre. Dios le dio autoridad a ese nombre. Y si Él le dio autoridad a ese nombre de Cristo, que por medio de Cristo todos somos salvos, por medio de Cristo podemos llegar a Él, hagámosle caso. Pues es el mismo Padre, es el mismo Dios, que Él dio un nombre ahora. Entonces, decirle, mis amados, que entonces va a venir ese mismo diablo y va a traer esto mismo, y va a traer muchos milagros, van a hacer muchas religiones y cosas, con falsas cosas, con milagros solo para llamar la atención a la audiencia. Mira, he visto cosas, hay un hombre, que no sé cómo se llama, de apellido Toro, católico, que anda viendo muchos hombres débiles en Cristo. Los pastores de este último tiempo están todos débiles. Están todos sin el Espíritu, muchos engordados por falta de ayuno, de oración. Y no les digo que sea mucho ayuno, pero ¿cómo comerán para estar así? Porque claramente el espíritu de la carne está muy fuerte ahí. Y con grandes teologías, grandes títulos del mundo. Pero ellos dicen seguir la sana doctrina, ellos dicen ser lo que la Iglesia Católica les llama protestantes. Pero ahí hay un espíritu muy grande de engaño. Ese espíritu lo único que está haciendo, está ocupando esto, pero él lo que está haciendo es contienda. Está queriendo avergonzar a otros. Y los otros, como tan débiles, ellos creen, son creyentes, son como el Señor está llamando a la iglesia a su arrepentimiento, son ellos mismos. Son a ellos que está llamando al arrepentimiento. Ellos son gente que en otro tiempo vio milagros, vio sanidad, estuvo en el Espíritu Santo de Dios. Pero hoy en día están mal, están apagados, están en una oscuridad grande.
Entonces el diablo sabe que esas personas no están bien hoy en día, que él las logró engañar. Él las logró engañar, les hizo mal interpretar esta escritura, las logró engañar, los hizo débiles, pero aún el Señor los tiene en el nombre, en el libro de la vida. Aún están como los que estaban en Cristo, que hablan en Apocalipsis, que dice, pero a los tibios los vomitaré de mi boca. Eso quiere decir que Él los tenía dentro, los vomitó de su boca. Entonces todavía están así tibios, a medias. ¿Qué está haciendo ese espíritu católico? Él está ocupando esta escritura. Él está ocupando esta escritura. Él está ocupando esta escritura con el espíritu de Satanás. Dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Ustedes que se llaman judíos, pero mienten, porque no lo son. ¿Dónde está la sinagoga de Satanás? Él está ocupando esta escritura con el espíritu que está en ese lugar, Satanás. Espíritu de engaño. Él está ocupando esta escritura. Y si viene un cristiano débil, tibio, viene un cristiano tibio, se lo van a comer. Si viene un cristiano que no está a cuentas con Dios, Satanás se lo va a comer. Él se sabe todo esto. Así simple te lo digo. Satanás se lo va a comer. Si es discutir por escritura e interpretar a una manera que engañe, esta escritura sea de engaño para engañar y para hacer dudar a un hijo de Dios, Satanás se lo va a comer. Se lo va a comer. Imagínate que el diablo quiso engañar a la palabra. Él quiso engañar a esta escritura espiritual, a la que viene directamente de Dios. Aquí tienes una copia, el lenguaje humano, de lo que desciende del cielo, del verbo, de Cristo mismo. Ya. Él con esta escritura escrita humanamente, con esto, él quiso engañar al verbo mismo, a la palabra encarnada en carne y espíritu. Él la quiso engañar. Él la quiso engañar con esta tinta y este papel. Con esta tinta y este papel. En un lenguaje humano que procede inspirada del Espíritu Santo. Esta tinta y este papel, él la quiso usar para engañar al verbo mismo, a la palabra misma, a Dios mismo. Obvio que no iba a poder. Pero si tú, mi amado pastor, ministro, cristiano, estás tibio, no estás a cuentas con Dios, tu corazón se ha llenado de avaricia, esa avaricia es un garfio, es como un anzuelo con cadena que Satanás tiene en tu corazón ahora. Y aunque tú estés en Dios, Él empieza a tirar ese anzuelo, Él quiere pescarte. Él quiere pescarte con un anzuelo. Quiere pescarte tu corazón. Por eso tienes tantas dudas, tanta debilidad. Mira, imagínate si el espíritu diabólico, Satanás, el que está acá en la tierra, ocupó esta letra, tinta y papel que se puede entender en un lenguaje humano. Quiso engañar a Cristo, al verbo original, al verbo del Espíritu, a Dios, con esto. Y sabía ocuparla muy bien, se la sabe muy bien. ¿Qué crees que harán contigo, mi amado? ¿Qué crees que harán contigo? Si tú no estás firme en Cristo, en el ayuno, en la oración, no estás alimentado bien en el Espíritu, te has alejado de la gracia, aunque hayas visto milagros, aunque hayas sentido el Espíritu Santo, pero hoy en día estás tibio. ¿Qué crees que van a hacer contigo el diablo con esta escritura que él se la sabe toda de memoria y él la puede interpretar de muchas formas para que tú hagas en contra de Dios utilizando esta escritura? ¿Qué crees tú que va a hacer el diablo contigo? Te va a masacrar, mi amado. Te va a masacrar. Si tú no estás fuerte en Cristo, te va a masacrar. No sé, no tengo como para dividir este video porque hay tantas cosas que le pueden servir mucho a los cristianos de hoy en día para que se den cuenta por qué han sido tan avergonzados por ese hombre.
que no procede de Dios. Se lo digo en el Espíritu Santo. Perdón por no utilizar tanto la Biblia, pero es que la palabra es de Dios, procede del Espíritu Santo. Y yo creo que si yo no tuviera a Dios y estuviera leyendo todo esto, me confundiría más. Yo todo lo que les estoy diciendo yo lo puedo encontrar aquí. Y se los aseguro. Porque Dios está con sus hijos. Y Él es el verbo verdadero, el del Espíritu. Esto es una tinta y un papel. Aunque te lo digo que esto es una tinta y un papel. Pero esta tinta y papel con Espíritu Santo es fuego. Es fuego. Es fuego. Es fuego que quema, que aparta el pecado. Es fuego que te guía a la vida, que te saca de los caminos de injusticia, de maldad, te saca de no hacer la voluntad de Dios, de andar viviendo flojo, de no predicar, de encerrarte en un lugar donde ni siquiera está la presencia de Dios, en vez de ir a predicar y salvar las almas. Esto es fuego. Junto con el Espíritu Santo es fuego, porque esto es lo mismo que tiene el Espíritu Santo, pero expresado en tinta y papel. Es lo mismo. Pero hay uno que lo puede utilizar porque esto ahora ya se hizo material. Es algo material. Es algo que procede de las cosas de esta tierra. Tinta, papel. Y él se lo sabe de memoria. Y él puede utilizar miles de jueguitos de palabras para engañarte. Entonces, ¿qué te queda a ti, mi amado? Esto es para que se den cuenta qué les está pasando. ¿Por qué ese hombre los está avergonzando? Pónganse a cuentas con Dios, mis amados. Jesucristo ya viene. Jesucristo ya viene. Jesucristo ya viene. Y Satanás está utilizando todo lo que él tiene disponible. Y esto, todo el mundo, verdaderos hijos de Dios, falsos hijos de Dios, y aún el mundo tiene disponible esto. Todo el mundo tiene disponible esta tinta y papel. Todo. Hay países que es más difícil, como China, pero todo el mundo tiene esto en sus manos. Y todo el mundo es siervo del diablo, sin Cristo. Dice que el que no es conmigo es en contra de mí. Y lo digo para ese hombre católico que anda haciendo esos videos y dejando en vergüenza a siervos de Dios que están débiles, que están tibios. Yo no estoy diciendo que no sean mis hermanos. Estoy diciendo qué vergüenza que estén débiles, mis amados. Estoy diciendo qué vergüenza que hayan caído tan bajo. Y que se presten para que están tan mal espiritualmente que no se dan cuenta que están yendo a un show. Están yendo a un show que no es necesario, que no va a salvar almas, que al contrario los está dejando en vergüenza. Y ustedes se presten para esos lugares. Quiere decir que no están escuchando al Espíritu Santo, que Él les dice que no vayan. No están escuchando al Espíritu Santo que Él les dice que no vayan. Que en vez de ir a eso, que vayan a predicar a un lugar. Que en vez de ir a eso, que vayan a evangelizar. Que en vez de ir a eso, que vayan a una campaña, a donde las almas van a ir dispuestas a escuchar. Pero que no vayan allá a meterse a la casa del diablo. Es que yo no sé cómo no pueden ver. Que vayan a meterse allá a la casa del diablo, donde él tiene lleno de sus sirvientes. Obvio que te van a demoler. Y tú estás débil. Oye, si yo estoy fuerte en el Espíritu, yo estoy lleno del Espíritu Santo al nivel de que si yo quiero, si yo siento que el Espíritu me toma en el aire, yo empiezo hasta a flotar, si es necesario. Si es necesario. No algo por gloriarte, van a gloriarte. Porque eso ya empieza a proceder de Satanás. Cosas innecesarias proceden de Satanás. Dios tiene todo el poder y Él puede hacer todo lo que Él quiera cuando Él quiera. Pero Él hace lo necesario, lo que es para salvar a las almas, lo que es para sanar a los enfermos, darle vida a los muertos. Entonces, si yo estoy fuerte en el Espíritu y el Espíritu me lo dice claro, me dice, hijo mío, tienes que ir a ese lugar, allá está la casa de Satanás, pero tú la vienes a derrumbar. No, hombre, yo voy para allá. Si Dios me manda, yo voy para allá, y si voy con Dios y va el fuego de Dios, ahí se va a quemar todo. Y si el hombre va a querer hablar algo, se le va a turbar hasta la lengua, se va a enmudecer. Se van a derribar fortalezas espirituales de maldad. Pero si yo estoy débil en Cristo, estoy tibio,
no estoy bien. Satanás me ha engañado, me ha robado la fe, la fuerza, la palabra. Va a demolerme, va a demolerme. Y si Él no los ha matado aún, es porque el amor de Dios y su misericordia los está protegiendo. Pero Satanás está reclamando gran poder. Por eso los está avergonzando, los está dejando en ridículo. Y Él está utilizando, perdónenme, esto mismo está disponible para todos. La tinta y el papel está disponible para todos. La letra que está aquí escrita está disponible para todos. Y si tú estás débil en Cristo, estás débil en la palabra. Estás débil en la palabra de Dios. Estás débil en la palabra. En esta escritura estás débil, que es tinta y papel, aunque sea de la tierra, pero estás débil en esta escritura que es palabra, en un lenguaje humano. Pero con el Espíritu Santo esto es fuego. Estás débil en esta palabra y en la palabra que desciende del cielo, que es Cristo mismo, que es esta misma palabra, pero espiritual. Estás débil también. Satanás va a venir y te va a demoler. Mis amados, Satanás los va a demoler. Satanás es un enemigo ya vencido. El que está fuerte en Cristo, él no puede hacer nada. Pero si tú estás tibio, él te va a demoler. Él quiso engañar a la misma palabra de Dios. Con esto, con tinta y papel y escritura, él quiso engañar al verbo. Él quiso engañar al verbo, él quiso engañar a la palabra. Él quiso engañar a Cristo. ¿Qué crees tú que va a hacer contigo, mi amado? ¿Qué crees tú que va a hacer contigo? En serio te lo digo. Se lo digo a mis amados. No sé si estos videos llegarán a mucha gente. En el internet, a mí no me importa tener vistas en mi canal ni nada. Si mis hermanos lo pueden subir en otros canales, háganlo. Si los pueden, le pueden recortar la parte, por ejemplo, que empiezo a hablar, que hablo de Dios. Porque es que Dios te da y son cosas que tú empiezas, las comprendes y tú dices, wow, Señor, todo esto es cierto, todo esto es la verdad, ayúdeme a comprenderlo mejor, a estar mejor en usted. Pero si pueden recortar esa parte de cómo el Espíritu Santo les explica claro quién es Dios, Jehová, Cristo, el Verbo, todo el Dios invisible que está en su templo santo, el cual es Cristo. Él es la imagen invisible del Dios. Eso, el que pueda recortar esa parte y ponerlo con ese título, y que después pueda recortar la otra parte, donde salgo diciendo estas cosas, ¿por qué están siendo avergonzados esa gente que es de Dios, que pertenece a Dios, que en otro tiempo recibieron milagros, que eran la iglesia de Dios, que son la iglesia de Dios, están inscritos en el libro de la vida, que vieron milagros, que ellos mismos tienen un testimonio grande, que el Señor les entregó palabra, Espíritu Santo, poder, lenguas, y hoy en día están más muertos que vivos? Si lo pueden recortar así y ponerle un título para que ellos entiendan por qué, no sé si lo puedan escribir con el nombre de ese hombre, o que por qué la Iglesia Católica está avergonzando a los hijos de Dios. ¿Por qué la Iglesia Católica está avergonzando a la Iglesia de Dios? Porque están débiles, que no tienen a Cristo. Satanás huye de la palabra, huye del verbo. Y si yo estoy lleno de Cristo, estoy lleno de la palabra, en el Espíritu, y tengo esto aquí, que lo puedo utilizar también, él va a huir. Pero, ¿ustedes creen que un enemigo va a huir si sabe que él te puede demoler? Si sabe que él ya tiene anzuelos en tu corazón. Él ya tiene anzuelos enganchados en tu corazón con un nylon como de lianza de pescar, y él lo tira cuando él quiere. Y duele, pues un anzuelo duele. Y cuando tú quieres hablar algo, él manda el tirón y te duele. Aún Cristo te tiene ahí firme, pero él tiene un anzuelo en tu corazón y te lo tira. Y mientras Cristo le dice, no, es mi hijo, yo todavía le estoy dando esperanza. Es mi hijo, yo todavía le estoy dando esperanza, no te lo puedes llevar, yo pagué un precio por él. Pero él también es un engañador, es un estafador, él quiere robar lo que no le pertenece ya. Entonces ese anzuelo, Cristo aún te tiene en sus brazos, te protege, te está dando vida para que te arrepientas, está clamando por ti al Padre, pero Satanás está tirando ese anzuelo.
Entonces tú, ¿qué vas a hacer allá? Vas a hacer el ridículo. Porque cuando tú te vas a querer vas a ir a defenderte, vas a una contienda, mi amado. Dios no vino a contienda, Él vino a salvar almas, Él vino a la predicación. Vas a ir a una contienda, el diablo te lleva a una contienda y tú no te das cuenta que vas a ir a ser avergonzado, porque no tienes unción del Espíritu Santo, estás mal, estás tibio, pastor, ministro, lo que seas, aunque te creas el más grande. Yo le hablo al que se cree el más grande, me da igual. Me da igual. Yo esto lo hablo de parte de Dios. Ahí me da igual que tengas miles de iglesias, que tengas miles de carros y que yo no tenga nada aquí en la tierra. Yo tengo a mi Cristo y vengo con su poder y su espíritu. Y yo soy rico. Yo soy rico. Y nada me va a faltar. Yo con ese espíritu te estoy diciendo. Vas a ir a ser avergonzado. Y cuando tú vayas a pensar una idea en tu propia lógica, mi amado. Ni siquiera tienes al Espíritu Santo para razonar. Cuando tú pienses una idea en tu propia lógica, Satanás tira ese anzuelo y vas a pegar el medio grito y no vas a hallar qué decir. Porque el dolor espiritual te desconcentra. Y el otro se va a reír en tu cara, porque él tiene a sus siervos con su espíritu para engañar. Su espíritu, su palabra falsa de engaño. Su palabra que convierte estas letras para que tú actúes en contra de lo que Dios dice. Y la Iglesia Católica está utilizando eso en este tiempo. Porque Satanás viene a engañar incluso a los escogidos. Y hay muchos que dicen, yo soy cristiano, pero ahora veo que está la verdad acá porque él te habla de no dar diezmo y todo eso. Para mí el diezmo, pues, me da igual. Lo siento en Dios, así como que da igual, pero hay veces que las ofrendas son lo importante. Si estuvieran bien en Dios, el Señor daría ofrendas grandes para mover la obra aquí en la tierra, tener lugares para congregarse. No sé, Él lo haría. Pero han transgresado tanto la palabra, como les digo, mis amados pastores, ministros, lo que sean, o grandes evangelistas con grandes títulos teólogos de la tierra, otros que tienen lenguas enseñadas en algún colegio por ahí, un curso de lenguas terrenal. Bueno, pero se los digo en serio. Se los digo en serio. Si Satanás en este tiempo, Dios los ama, Dios los quiere salvar, Él los bautizó con su Espíritu Santo, Él puso su nombre en el libro de la vida, pero ahora están tibios. Pero la promesa de la salvación, Dios es fiel. Pero si ustedes están tibios, Satanás los va a demoler. Simple. Satanás los va a demoler. Si ustedes dejan de escuchar a Cristo, van a traer doctrinas mal, van a malinterpretar la palabra y todo lo que Él habla. Mire, imagínate que la Iglesia Católica se está haciendo de que a ella no le importa el diezmo, pero sacan mucha ganancia con la pura ofrenda. Y el Hijo de Dios está obligando a dar diezmo y se está preocupando más de cobrar los diezmos que predicar el amor, que predicar la salvación, que predicar que Cristo viene, que predicar que ya Él está aquí. Prácticamente Él ya su tiempo, en el tiempo de Dios, imagínate que un día para Dios son 1000 años aquí en esta tierra. En el tiempo de Dios prácticamente Él ya está aquí. Nuestra vida es como nieblina que aparece y se va, o sea, es una nieblina que se espuma y ya. Entonces, en el Espíritu Santo te digo, Él ya está aquí. Aprovecha el camino de venida para acá, para que te arrepientas a tiempo. No vaya a ser que aparezca de repente como ladrón en la noche. Y tú ahí discutiendo tonteras con el diablo. Tú preocupado de sacar más ganancia en los diezmos. En vez de, no sé, escuchar al Espíritu Santo. Y estar lleno del Espíritu Santo. Y te digo que aunque tú no pidas diezmo y diga, no es necesario el diezmo, mis amados. Pero esta obra tiene que continuar. Ustedes tienen que ver que esto es una iglesia y todos somos los hijos de Dios. Puedes tener estas palabras. Todos somos los hijos de Dios, pero lleno del Espíritu Santo. Les estoy hablando que ustedes prediquen, que tengan a Dios, que lo que ustedes hablen sea el Espíritu Santo y lo que entre en esos corazones sea el Espíritu Santo. Que en realidad se llene de hijos de Dios, lleno del poder de Dios. Entonces le digan, mis amados, no sé, tenemos necesidades, hay que pagar estas cuentas, necesitamos ofrenda para eso. El que quiera pase, el que Dios le ha dado, venga y dé lo que pueda dar, y el que no, no. Y si se junta más dinero, tú pagas tus cuentas, y si llega un hermano con necesidad, hermano tiene necesidad, lo veo que no tiene que comer, tiene hijos. Mi hermano, aquí hay dinero.
Pero aún el Señor lo va a bendecir y le va a dar, le trae un trabajo, tómelo y el Señor le va a bendecir. No se preocupe, pero por ahora usted no tiene, tome, ahí hay dinero. Oye, son mis hermanos. Son mis hermanos, yo no voy a dejar que se mueran de hambre. Oye, si el Señor me llama a ser bondadoso con los extranjeros, con los de afuera, ¿a mis hermanos qué? Me manda a ser generoso con todos. ¿Voy a dejar a mis hermanos botados? O sea, perdónenme, en serio se me caen mis lágrimas. Porque amo a mis hermanos. Amo a mis hermanos. Yo amo a mis hermanos. Dios los ama. Somos un cuerpo, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un Dios. Por el Hijo nosotros somos parte de ese Dios. Yo amo a mis hermanos, ¿cómo voy a dejar? Es que hoy en día está pasando eso en las iglesias, mis amados. Hoy en día está pasando eso en las iglesias. Hay gente que se está muriendo de hambre, que tiene necesidades, y el pastor comprándose autos, mansiones. Y mis hermanos muriéndose de hambre, pasando necesidad, y ellos llenándose los bolsillos, acumulando el dinero. Oye, el Señor te bendice y te va a dar mucho más. Pero si tú eres generoso, el Señor te bendice y te va a dar mucho más. Pero si tú eres generoso, mi amado, es que yo digo, ¿cómo que tú tienes que ayudar aún al mundo? ¿Cómo vas a dejar a tu hermano teniendo los bolsillos llenos para cubrir necesidades de los que necesitan? Yo no sé cómo, si tú tienes el Espíritu de Cristo, yo no sé cómo lo vas a dejar que Él sufra. Yo no sé. Yo no sé qué espíritu estás teniendo. Yo no sé cuántos anzuelos y cadenas estás teniendo en tu corazón mientras Cristo está luchando contra el diablo, diciéndole, no te lo lleves todavía. No, yo aún tengo esperanza en Él. Yo pagué un precio, yo todavía lo quiero tener aquí. Y por eso no te mueres, por si acaso. Por eso no te mueres. Aunque el diablo te esté envolviendo y estironeando, Cristo tiene su dedo en ti todavía teniendo una esperanza. Prácticamente por eso no te mueres. Agradéceselo a Dios. Es que, mi amado, es terrible. Es terrible ver la maldad de los hombres hoy en día. De los hombres, no de los hijos de Dios. Pues no hay hijos de Dios, casi puros hombres. Yo no sé cómo pueden ver que una familia, que una mujer, no sé, que vaya a los pies de Dios, que su marido la ha abandonado, tiene 3 hijos, sus hijos todos flacos, y aún ellos le quieran sacar ganancia. Y aún otros ni siquiera le quieren sacar ganancia, otros quieren ir por deseos de espíritus de la carne. Y le ayudan por esos intereses, mas no por amor, no porque la vean que necesita y porque ellos tienen de sobra, por bendición de Dios. Oye, es bendición de Dios, ni siquiera es algo que tú te has ganado. Tú estás hablando la palabra de Dios. Tú estás trabajando en algo que le pertenece a Dios. El Evangelio le pertenece a Dios. Es potestad de Dios. Los frutos que da el Evangelio, aún sean ganancias terrenales, para comprar cosas terrenales y tenerlas y utilizarlas, son cosas del poderío de Dios. Tú le estás robando a Dios. Tú estás queriendo agarrar lo que le pertenece a Él. Y hay una parte en la Escritura que dice, porque me han robado de los diezmos, de las ofrendas, de todo eso me han robado. En el Antiguo Testamento se lo habla al pueblo. A Dios le están robando. Yo no sé, mis amados. Me duele en el corazón cuando el Espíritu me muestra esas cosas. Que hay tanta gente que llama a sus hermanos, mi hermano, puras palabritas. Por eso dice que de qué te sirve decirle a un hermano, ven y saciaos. Eso está pasando hoy en día, mis amados. Es que yo cada vez que voy a recurrir a la Escritura, porque me la sé esas partes, el Espíritu me muestra claro que eso está pasando. Claro, duele, mis amados. Es que el Señor me llevó a esa Escritura en mi espíritu. Me dice, ¿de qué te sirve decirle a tu hermano, ven y saciaos, y que no tienen de vestir ni dónde alojarse? Venir regocijado, estás en paz. ¿De qué te sirve si le dices eso y no le das lo que aprovecha? ¿De qué te sirve? Estás hablando mentira, estás hablando palabras huecas, estás hablando de parte del diablo, del engañador. Eso está haciendo.
Eso están haciendo los ministros, los pastores de la iglesia. Eso están haciendo, mis amados. Perdón, voy a marcar la escritura, que la realidad me quería enfocar en ella para hablarles de lo de afuera y la vestimenta, pero el Señor me dio otra cosa. Entonces eso se está haciendo hoy en día, mis amados. Eso se está haciendo. Le hablan, mira, para traer dinero, ganancia, a ese lugar de reunión, a ese lugar, a ese templo, a ese terreno, a esa casa donde se reúnen, la cual es de Dios, y se la están robando a Dios. La cual es de Dios, y se la están robando a Él. Y me pertenece a mí y a mis hermanos. Todo lo que es de Él, a nosotros nos están robando. A nosotros. Tal cual el gobierno del mundo roba los impuestos y hace tantas cosas con los países, así también el que se dice cristiano, pero procede un espíritu del mundo, él también viene a robar a Dios, viene a robarnos a nosotros, a la iglesia, al pueblo de Dios, nos viene a robar. Así como le robas a Dios, le estás robando a sus hijos. Pero miren cómo el Señor me dio, por medio de esa escritura, lo que están haciendo. Entonces ellos les dicen, vengan, el Señor les va a dar abundancia, tienes necesidad, dele más al Señor, dé más ofrenda y el Señor le va a suplir. Venga, venga aquí, venga, si tienen algo que donar, terrenos, venga y dóneselo al Señor. Prácticamente les están diciendo, vengan, cúbranse, sáciense. ¿Ah? Sáciense, no tengan necesidad, no pasen hambre. Dios no quiere que tengan problemas. Y no les ayudan en nada. Al contrario, los estrujan. Se aprovechan de la piedad. Se aprovechan de la piedad de la gente, del amor de la gente, del creer de la gente y de la incredulidad. Son abusivos, son ladrones. Arrepiéntanse a tiempo. Arrepiéntanse a tiempo. El Señor ya viene. Por medio del Espíritu Santo Él me está diciendo, no quiero decir lo que va a venir ese día, cuánto, mucho o pocos vayan a morir. Él me está diciendo que hasta la actualidad, la mayoría va a perecer de la iglesia. Hoy, hasta hoy, la mayoría va a perecer. Son muy poquitos los que realmente aman a Dios, son mis hermanos, tienen el Espíritu Santo de Dios. Hasta hoy la mayoría va a perecer. Él está diciendo esta palabra, trayendo estos videos, no solo por mí, hay más hermanos, que Él viene, que se arrepientan, que salgan de estar tibios, porque el Señor los va a pillar y prácticamente los va a pillar. Dice que, mira, la Escritura dice que el siervo imprudente dijo, mira, mi Señor tarda en venir, y se fue a beber con los borrachos y a abusar de los siervos, de su Señor, o sea, se aprovechaba de ellos y a beber con los borrachos y todo eso. Cuidado, eso están haciendo, están abusando de los siervos de Dios. Y se fueron a beber con los borrachos en el último tiempo. Dice, mi Señor tarda en venir, así los va a pillar. Y los va a pillar, mis amados. Arrepiéntanse a tiempo. Él los ama. Si Él no los amara, ese mismo espíritu, Él es Dios. Él sabe el juicio que viene, todo lo que ya está en la tierra. Él está allá. Él está mandando el juicio, Él viene en Cristo, Él es parte del juicio. Pero Él también está aquí. Aquí. Y con otro de mis hermanos está ahí. Y el mismo que sabe lo que viene allá, Él te está anunciando a tiempo, mis amados. Para que tú te arrepientas, para que tú veas todo lo que está pasando. Ustedes están siendo ese siervo que en el último tiempo, ahora cuando Él ya viene, dijeron, mi Señor tarda en venir. Mejor me voy a hacer riqueza. ¿Cuántos pastores ya se han muerto con mansiones, con su auto y han vivido toda su vida feliz ganando de esto?
y aún no llega. Han pasado mucho. Mira, empecemos a tratar de hacer un milagro, a tratar de hacer esto para que la gente crea más, para que nos dé más dinero. Ya abusemos de esto, pero que parezca real la cosa. Peguemos unos grititos buenos como que son del Espíritu Santo y de la fe. Este es el tiempo de esa profecía. Siervo malvado, tendrás tu parte con los hipócritas en el fuego. Arrepiéntanse, mis amados. Arrepiéntanse. Dios los está esperando. Porque si Él hubiera permitido 100% la mano de Satanás en su vida, ustedes ya estarían muertos. Dios los bendiga, mis amados. Él haga su voluntad para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Yo creo que voy a ir a subir este video y después veo de qué, si hago el de la vestimenta, cómo está aquí claro en Deuteronomio, que debemos poner letreros en nuestras casas y en todas las cosas de nosotros. Dios los bendiga y Él haga su voluntad para siempre. Nuestro Señor ya viene. Busquemos al Señor Jesucristo, entreguémosle nuestra vida, orémosle a Él, pidámosle su salvación, su Espíritu Santo, que nos abra nuestros ojos. Es el último tiempo. De cierto les digo que no va a pasar esa generación, que ya empezó hace tiempo atrás. Bueno, el Señor ya viene. Él nos ayude, mis amados hermanos, Él nos fortalezca, permanezcamos firmes en Él. Somos ricos en Él. Gloria a Dios. Amén.